de qué producir. Después tienen las curvas de isocuantas, que es cómo producir. Y por último tienen la curva de Lorentz, que es para quién producir, ¿sí? Son bastante sencillos los gráficos. A nivel teórico también es bastante sencillo. Yo les voy a pasar por el grupo las capturas de pantalla de mi dossier, así, o sea, está reducida la teoría en mi dossier, así que así lo tienen más fácil para estudiar. Ya estamos grabando, genial. Bien, bueno, entonces comenzamos. Vamos a responder, o les voy a explicar primero el problema económico, qué producir, ¿sí? A la hora de ver este problema económico, tienen que tener en cuenta que en el gráfico, ¿sí?, la frontera de posibilidades de producción, van a encontrar dos tipos de bienes, uno de consumo y uno de capital. Digamos, y el ejemplo básico siempre son tractores y trigo o tractores y maíz, ¿sí? ¿Qué va a pasar? En una economía que cuenta con ciertos factores de la producción, que son la tecnología, la tierra, el factor humano, ¿sí? Bien, en una economía que cuenta con esos factores, se puede producir cierta cantidad de bienes, ¿sí? A ustedes en las prácticas lo ven más fácil, por eso les digo que es más claro y más sencillo de ver en un gráfico. Les dan combinaciones de, por ejemplo, tractores y maíz, ¿sí? Si se producen 50 toneladas de maíz, puedo producir 2 tractores, ¿sí? Utilizando los recursos productivos de una economía. Ahora, ¿qué va a pasar? Si los recursos productivos son los mismos, ¿sí?, yo voy a poder producir hasta cierta cantidad de un producto y de otro. O sea, si yo sacrifico, ¿sí?, digamos que prefiero producir más maíz que tractores, voy a sacrificar la cantidad de tractores que voy a producir para producir más maíz, ¿sí? Bien, esa es una posibilidad, o la otra es al revés. Sacrifico la cantidad de maíz que voy a producir para producir más tractores, ¿ok? Bien. ¿Qué va a pasar? Si deben haber escuchado de la ley de rendimientos decrecientes y la ley de costos sociales crecientes, ¿sí? ¿Qué pasa? La ley de rendimientos decrecientes nos muestra cómo en una economía, digamos que lo voy a hacer más sencillo. Nosotros producimos, sublimamos remeras, ¿sí? Por ejemplo. Entonces somos en un taller 5 personas, tenemos 2 máquinas para sublimar y podemos sublimar nosotros 5 con esas 2 máquinas 500 remeras por día, por darles un ejemplo, ¿sí? Bien. ¿Qué va a pasar? ¿Nosotros podemos aumentar la cantidad de gente que trabaja? Sí. Podemos hacer 600 remeras, trabajando más horas también. Podemos seguir aumentando y seguir aumentando, pero ¿qué pasa? Lo que no va a aumentar son las máquinas de sublimar. Entonces va a llegar hasta un punto, ¿sí?, ese aumento de remeras, digamos hasta 1000, y después vamos a descender porque ya vamos a entorpecer, si somos 20 trabajando en el mismo taller con 2 máquinas, ya se entorpece el trabajo, entonces se empieza a producir menos, ¿sí? Ya se habla de capacidad ociosa, ya, no sé, la gente empieza a trabajar menos porque ve que son muchas personas, entonces trabajan menos horas o trabajan a menos ritmo, ¿sí? Entonces, los factores de la producción se pueden utilizar y van a aumentar la producción hasta cierto punto y después decae, ¿sí? Bien. Esa es la ley de rendimientos decrecientes. Y la ley de costos sociales crecientes es justamente esto que les decía, de producir un bien, elegir producir más de un bien a costa del otro, ¿sí? O sea, lo que lo que estoy perdiendo, ¿sí?, de un bien a cambio de producir más del otro. Bueno, eso gráficamente es mucho más sencillo de ver. Les voy a mostrar, les voy a compartir la pantalla, así vemos el ejercicio que vamos a resolver.
vamos a ver, este es el de la curva de Lorenz, este es el de frontera. Como verán, tenemos el ejercicio 5, vamos a hacer una frontera, los bienes son trigo y computadora, ¿sí? Nos piden graficar y nos dan en el punto B, nos dicen si podríamos producir 5 unidades adicionales de algún producto. Lo dejo un ratito más, así que le sacan captura y después saben qué ejercicio resolvimos. No se puede ver bien. No sé si lo A puedo ver, hacer o en horizontal. bien, me parece bastante. Sí, a ver. Ahora sí. Bien. Bueno. Volví. Bueno, yo el gráfico que les decía que mientras se iban conectando yo iba avanzando un poco con los ejercicios para no empezar desde cero, porque tengo que grabar y escribir y se me complica un poco. Ahora cambio la pantalla, la cámara digo. Miren, yo ya hice el gráfico, lo básico, digamos. ¿Sí? Teníamos las diferentes combinaciones, acá tenemos las computadoras y acá tenemos el trigo, puede ser al revés, no pasa nada, o sea, el trigo acá y las computadoras acá. Si producimos en una economía 5 unidades de computadora, podemos producir 180, ¿sí?, toneladas de trigo. Si producimos 10 computadoras, vamos a producir menos trigo, ¿sí? En este caso van a ser 140. Al producir 15 computadoras, vamos a producir solamente 80 toneladas de trigo, y como verán acá, si destinamos todos los factores a producir computadoras, este es el punto, no vamos a producir ninguna unidad de trigo. Y en cambio, si todos los factores de la producción se abocan a producir trigo, no producimos ninguna unidad de computadoras. ¿Sí? Bien. Los puntos cero, o sea, las combinaciones de cero y lo que puedo producir utilizando todos los factores de un bien, ¿sí?, son súper importantes. Los otros también, bueno, para darle la forma a la curva, ¿sí?, pero estos dos los tienen que marcar sí o sí. Si a ustedes en un ejercicio, yo les voy a dar como variantes que pueden aparecer dentro de un parcial, así saben cómo resolverlas. Si a ustedes en un parcial les dan solamente estos 3 puntos, ustedes mismos van a extender la curva para chocar con los ejes cartesianos y establecer cuáles son las cantidades producidas con un valor cero del otro bien, ¿sí? Ha pasado y se confunden y dejan la curva, o sea, la frontera, en solo estos 3 puntos, pero un bien y producir, por ejemplo, 200 toneladas de trigo, ¿sí? Bueno, en este ejercicio nos piden graficar, este es el gráfico, ¿sí? Calculo que, bueno, marcar los puntos y después unirlos, ya lo saben hacer. Y después nos preguntan si podemos nosotros, partiendo desde una producción de 5 computadoras y 180 toneladas de trigo, producir 5 computadoras más, o sea, llegar a 10, ¿sí? Lo único que tienen que hacer acá es, si estamos en este punto, ¿sí?, de 5 y 180, y llegar a 10, voy a hacer un punto en 10 y 180, ¿sí? O sea, voy a extender, digamos, estas líneas. Y este sería el punto que nos daría la combinación 10 computadoras y 180 de trigo. Pero ¿qué pasa? Esta es la curva, o la frontera de posibilidades de producción. O sea, son las combinaciones posibles dentro de una economía utilizando los recursos
productivos de esa economía. Los puntos que están por fuera, ¿sí? En este caso, este punto, llamémosle B, ¿sí? Los puntos que están por fuera de la frontera de producción se llaman, o los vamos a denominar, inalcanzables en el corto plazo. Inalcanzables en el corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el corto, o sea, esto en el corto plazo son 3 meses, 6 meses, ¿sí? No se va a poder lograr. ¿Por qué? Porque para llegar a esto tiene que haber un aumento de los factores productivos. O sea, nosotros, utilizando los factores productivos que tenemos, podemos producir estas cantidades. Si llegara a haber un aumento en el largo plazo, vamos a poder producir este punto B, ¿sí? A todos estos puntos los vamos a llamar A. Todos los puntos que están dentro de la curva se van a llamar A. El punto B es inalcanzable en el corto plazo, ¿sí? Punto B, A, sí, es A, es un punto de producción eficiente. O sea, acá estamos usando eficientemente los factores de la producción, ¿sí? Bien. Y también puede ser que les pidan un punto que esté dentro, digamos, ¿sí? De la frontera de posibilidades de producción, le llamemos C. ¿Qué pasa en C? Si yo utilizando de manera eficiente los recursos que tengo, puedo producir esto, y a futuro, aumentando los recursos, puedo producir esto, acá estoy produciendo menos de lo que en realidad puedo producir. Entonces, a este punto se le llama producción ociosa. ¿Qué significa? Que estamos utilizando de manera ociosa, ¿sí? Los factores de la producción, no los estamos utilizando de manera eficiente. O sea, puede haber una mejora para que la producción esté dentro de la frontera, esté sobre la frontera, sería dentro de los puntos que conforman la frontera, ¿sí? Entonces, en los puntos A que conforman a la frontera, estamos haciendo una utilización eficiente de los factores de la producción. En un punto B, por fuera o sobre de la frontera, vamos a llegar, pero en el largo plazo, con un aumento de los factores de la producción, en general es la tecnología. Mejoras en la tecnología producen aumentar los niveles de producción. Y en el punto C, que está por debajo, estamos hablando de una producción ociosa, estamos haciendo un uso ocioso de los factores de la producción. No le estamos sacando su máximo, para decirlo en palabras más simples, ¿sí? Bien. Eso es lo básico, lo que tienen que tener en claro. Sí. Disculpa, una preguntita del parcial que tuvimos el martes. En la frontera de posibilidades de producción, ¿la pendiente siempre es negativa o algo así era lo que nos preguntaban? Si los recursos dejan de ser ilimitados. ¿Dejan de ser ilimitados? Y algo así era. Sí, sí. Si los recursos dejan de ser ilimitados porque tenemos recursos, limitados, si dejan de ser limitados, la pendiente, la curva de la frontera de posibilidades siempre tiende a ser negativa. Ese parcial de promo, ¿no? Esas preguntas que hacen. Sí. Sí que te marean. A ver, si nosotros partimos de la idea de que los recursos son limitados, ¿sí? Limitados, sí. Y con los recursos limitados tenemos esta frontera que es convexa, cóncava, hacia el origen. Si los recursos dejan de ser limitados, significa que podemos hacer, no sé, 200 unidades de trigo y 200 unidades de computadora, que le haría
cóncava, convexa, ¿sí? Como una U, digamos, a la curva. Como una U sería como una curva de demanda, la pendiente sería negativa. Me parece que sí. Si alguien tiene otra explicación. O sea, estas son las preguntas que le hacen a los promos que uno queda pensando como diciendo, pero si los recursos siempre son limitados, ¿qué está pasando acá? Un supuesto que te hace pensar, digamos. En una economía difícilmente los recursos sean ilimitados. De hecho, bueno, lo deben haber estudiado en los bienes, lo que son los bienes son limitados, las necesidades son ilimitadas. Así que ahí hay que ponerle un poco de razonamiento, ¿sí? Bien, gracias. Sí, para mí, como yo lo veo, como yo lo pienso, acá tiene para los promos, si hay más promos, acá tiene que ver mucho el criterio que utilicen. Porque ustedes pueden decir no o pueden decir sí, basados en la teoría, pero si la manera de defenderlo, o sea, lo que ustedes piensan, tiene un poco de teoría y es lógico, capaz que les hacen mal el punto, ¿sí? Por eso es que, aparte de haber estudiado, tienen que entenderlo. Esto es una ciencia social, entonces depende mucho de cómo piensen. O sea, ustedes van a ver economistas hablar y unos tienen una opinión de Argentina y otros tienen otra opinión y los dos están bien. No es que están mal, porque esto es una ciencia social, no hay algo que esté mal. ¿Se entiende? Sí, sí. Así que bueno, Gracias. va a depender del razonamiento y de tu justificación. Para mí, como te lo plantearon, sí vuelve una pendiente negativa. ¿Sí? Bien, gracias. Bueno. Bien, me quedé. Esos puntos A, B y C, que capaz que en la teoría los encuentran en otro orden A, B y C, pero hablamos de eficiencia, capacidad ociosa y de inalcanzable en el corto plazo, a menos que aumenten los factores productivos. Eso es lo básico, ¿sí? Después, en el punto este nos piden calcular, a ver, ya me fijo bien, me voy un ratito. El costo de oportunidad, eso es. El costo de oportunidad de un bien sobre otro, ¿sí? No me quiero detener mucho en esto porque es bastante sencillo. O sea, es lo que se pierde, digamos. Por decirles, vamos a otro ejemplo. Digamos que ustedes trabajan y ganan 15.000 pesos por mes, digamos. Y en vez de ir a la facultad, a la Universidad Nacional, que es pública, deciden ir a una universidad privada. Y la cuota cuesta 7.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que pierden eligiendo ir a la facultad privada? Pierden 7.000 pesos de ingreso por mes, ¿sí? Contra una universidad que es gratuita, ¿sí? O sea, están sacrificando, ¿sí? 7.000 pesos de su sueldo. Eso es el costo de oportunidad. Lo que se pierde en favor de elegir otra cosa, ¿sí? El costo de oportunidad puede ser creciente, decreciente o mantenerse constante. Por ejemplo, para este ejemplo, digamos que el costo de oportunidad para producir más unidades de trigo, yo voy perdiendo de a 5 las unidades de computadora. En este caso sería constante, ¿sí? O sea, de 20 paso a 15, se los muestro. De producir 20 computadoras paso a producir 15, de 15 paso a producir 10, de 10 paso a producir 5. En este caso bajamos de 5 en 5 el nivel de producción. Para este caso de trigo, producir más unidades de computadora hacen que yo sacrifique de 200 a 180 son 20, ¿sí? De 180 a 140 son 40 unidades. De 140 a 80 son 60 unidades. Y de 80 a 0, bueno, tenemos 80 unidades, ¿sí? ¿Qué significa? Que en este caso el costo es creciente porque empecé con 20 y acá son 80, ¿sí? Entonces,
a medida que voy sacrificando un bien por el otro, en el caso de las computadoras, lo que pierdo es constante, ¿sí? Voy aumentando el nivel de producción de trigo, pero lo que pierdo en computadoras es constante. En cambio, analizándolo al revés, lo que pierdo en trigo, ¿sí? En producción de trigo, contra las computadoras es creciente, porque pierdo 20, después pierdo 40, paso a perder 60 y 80, ¿sí? Eso es un cálculo fácil, así que no me voy a detener ahí. A mí las clases estas me gusta hacerlas cortas, bueno, todas en realidad, cuando las hacía presencial también. Prefiero que sean cortas porque tienen más tiempo de estudiar. Acá me gusta ser rápida y resolver y pasarle los tips que tienen que tener en cuenta para el primer parcial o segundo parcial, ¿sí? Bueno, eso ahí digamos que termina frontera. ¿Qué producir? Después pasamos a cómo producir, que yo acá tengo es un ejemplo en realidad, me parece que no es un ejercicio, pero se los voy a mostrar. Le digo que no es un ejercicio porque no encontré el enunciado. Esto debe ser de alguna otra clase o un ejemplo que di porque doy clases particulares también. Esto es el gráfico de isocuantas, este que está acá, ¿sí? ¿Qué es lo único que tienen que tener en claro? O sea, acá les van a dar puntos, ¿sí? Por ejemplo, 7 y 15 es un punto, se los voy a marcar. 7 y 15 es un punto. Tenemos acá 10 y 20 es otro punto. Y digamos que 13, que está acá, y 25 es el otro punto, ¿sí? Bien. Acá tenemos un bien de capital y L, que es el trabajo, ¿sí? Cada uno de estos puntos es una isocuanta. Ustedes tienen que graficarlas, o sea, si tienen el eje, ¿sí? Y les dan, por ejemplo, estos 3 puntos, ustedes mismos hacen una isocuanta que pase por ese punto. Tiene que quedarles como abierta, digamos, ¿sí? O sea, no una U así cerrada, sino más tendiendo a abrirse. ¿Y qué es lo que tienen que tener en cuenta acá? Y es lo más importante, ¿sí? Llamémosle a las curvas. Bueno, de acuerdo al ejercicio y a la combinación, esta, por ejemplo, era la curva B, esta es la curva C y esta es la curva A, ¿sí? La que está más alejada del origen, sea cual sea el nombre, llamémosle F, H y W, ¿sí? La que está más lejana al origen es la que representa mayor producción, ¿sí? En este caso, la curva A me representa una producción de 20.000. La curva C es 12.000 y la curva B es 5.000. Acá, en estos ejercicios, ustedes tienen que razonar, porque no les dan todos los datos, pero ustedes sabiendo la teoría, lo razonan y lo saben. Ustedes le van a decir que una de las combinaciones le da un nivel de producción de 20.000, la otra de las combinaciones entre un bien y trabajo les da 5.000 de producción y la otra 12. Cuando ustedes los ubican, tienen que ponerle nombre a la curva, ¿sí? La letra sería. Y el nivel de producción. O sea, así como lo vieron, bueno, el nombre de la curva, A, B y C, y la producción de cada una, ¿sí? La más alejada del origen es la de mayor producción. Y acá lo único que les pueden agregar y en lo que se pueden confundir por ahí es cuando les agregan una nueva curva, pero no les dan la combinación, ¿sí? Por ejemplo, les dicen, grafique una curva en la que se produzcan 7.500 unidades. Y ustedes, como no tienen el dato de los puntos que se combinan, no saben qué hacer. Lo único que tienen que hacer es hacer un punto donde más o menos habría 7.500. Si acá hay 5.000 y acá hay 12, hacemos un punto, por acá estaría 10, digamos. Así que por acá habría una curva
que me represente 7.500 unidades. ¿Sí? Lo voy a poner acá arriba si no queda tan amontonado. Esta sería la curva, perdón, de 7.500 unidades. ¿Sí? Eso es todo lo que tienen que tener en claro de isocuanta. De los tres es el más sencillo y no siempre entra en los parciales porque es demasiado sencillo. O sea, es hacer el cruce, digamos, de las unidades, o sea, el puntito, marcan los 2, 3 o 4 puntos que les den, y por ahí les agregan una en que le dan el nivel de producción, pero no le dan la combinación de puntos. Lo grafican y dicen, en esta curva se producirían 7.500 unidades. La justificación es muy importante, ¿sí? Porque acá pueden decir 12.000, que es la curva C, representa, que la curva C representa una producción de 12.000 y la curva B es 5.000, entonces la curva D estaría más cercana a la curva B y así. Esa justificación es la importante, porque por ahí al gráfico lo pueden hacer bien y la justificación no está bien, no les van a contar el punto, porque les está faltando lo más importante, ¿sí? Bien. Entonces, la justificación, súper importante. La explicación que le den a lo que hicieron, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué producir y cómo producir? Cómo producir es el más sencillo. Pasemos a la curva de Lorentz. En la curva de Lorentz, a nivel gráfico tienen que tener en cuenta solamente una cosa importante, ¿sí? Pero hay varias cositas a la hora de calcular que los pueden confundir y a veces los datos se los dan de otra manera y no saben cómo hacer. Por ejemplo, vamos a ver el ejercicio que vamos a hacer ahora. Ahí les comparto la pantalla de nuevo. Bien. Entonces, sí. Bien, este es el de curva de Lorentz. Pone captura. Si se fijan acá, estas son las trampitas que les llamo yo, ¿sí? Que a ustedes por ahí los hacen pensar mucho o confundirse y no saber cómo resolver. Acá los ingresos se los dan en plata. Otras veces los ingresos se los dan en porcentajes, ¿sí? En este caso está más sencilla la parte de población porque les dice, les habla de los 3 estratos de un país y les dicen que el primero incluye el 40% de menores ingresos. Menores ingresos es la clase baja. El segundo estrato, el 40% siguiente, sería la clase media, ¿sí? Y el tercero, de mayores ingresos, es la clase alta. Entonces, ya sabemos que primero, segundo, tercero es clase baja, clase media y clase alta. Y los ingresos, que acá viene, digamos, la variante, se las dan en efectivo, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer en estos casos? Déjenme volver. Acá. En estos casos, bien, en estos casos tienen que llevar todo a porcentaje, ¿sí? Porque el gráfico de la curva de Lorentz se maneja en porcentaje, de 0 a 100 para ambos lados, para población y para ingreso, ¿sí? Como acá, el ingreso nos los dan en efectivo, 30.000, 80.000 y 90.000. Fíjense lo que vamos a hacer. Muy sencillo. Van a hacer una suma de los 3 montos que les dan, los 3 ingresos. Da un total de 200.000. Y van a hacer con regla de 3 simples, van a sacar el porcentaje, que representa en este caso 30.000 de ingresos, ¿sí? 30.000 de ingresos, este estuvo bastante sencillo, no necesité calculadora, es el 15%. 80.000 de ingresos es el 40%. Y 90.000
es el 45%. ¿Sí? Bien. Entonces, al primer estrato dentro de la población le correspondían 30.000, al segundo 80 y al tercero 90. ¿Sí? Bien, vamos acá. Ustedes tienen que llegar a esto. Al 100% de la población y al 100% de ingresos. ¿Por qué les digo esto? Porque puede ser que en el parcial, en vez de darle, o al revés, que les den los montos en plata y la cantidad de población también sea en números y no en porcentajes. Entonces, esto mismo tienen que hacerlo, pero con la población, para obtener los porcentajes, ¿sí? Obtienen los porcentajes de población y de ingresos, tienen que sumar 100, acá 80, 20, 100, 55, 45, 100. Tenemos el 100% de población y 100% de ingresos. El 40% recibe el 15% de ingresos, ya el ejercicio nos da el dato que es el de menores ingresos, o sea que esta es la clase baja, ¿sí? Nos decía que el 40% representaba la clase siguiente, o sea que esta es la clase media, y el sector de mayores ingresos, que es el 20%, recibía 90.000 pesos como dato, que sería la clase alta, ¿sí? Acá está planteado así. Pero, si a ustedes no les dicen, esa es una posibilidad, que no les digan cuál es la clase media, alta y baja, tienen que hacer un cálculo más. Este tiene más cálculos para hacer, este ejercicio, este problema económico. Ustedes tienen que hacer un cálculo más, tienen que saber sí o sí cuál es la clase baja, cuál es la clase media y cuál es la clase alta, porque a la hora de trasladar esa información a la curva de Lorenz, primero tienen que ubicar a la clase baja, para eso tienen que reconocerla. Entonces, ¿qué van a hacer? Un cálculo adicional, que es ingreso sobre población, ahí se los muestro, van a hacer un cálculo adicional que es ingreso sobre población para los tres estratos en este caso, ¿sí? ¿Qué va a ser? 15% sobre el 40%, para el segundo va a ser 40 sobre 40, y en el tercero 20 sobre 45, ¿sí? Bien. 20 sobre 45, no, ingreso sobre población, lo hice mal, 45 sobre 20. No me dijeron. Ingreso es 45 y acá es el 20. ¿Saben cómo me di cuenta? Porque al ser la clase alta, 45 y 20, ¿sí? Es el que más tiene que dar, en este caso me va a dar un 2,5, ¿sí? Este está bien y este está bien, sí. Este va a 1 y este, no sé, un número con decimal, ¿sí? A ustedes los resultados que les den les van a dar las clases baja, media y alta. El número mayor es la clase alta. El menor que este 0, digamos, 3, ¿sí? Por dar un ejemplo, no sé si es 0,3. El número más bajo va a ser la clase baja, ¿sí? El número más pequeño va a ser la clase baja y por lo tanto el que queda es la clase media. Acá ya lo sabíamos porque nos lo dice el ejercicio. Pero si no lo dice el ejercicio, tienen que hacer este cálculo y obtener los coeficientes que le van a decir cuál es la clase baja, media y alta, ¿sí? Eso es súper importante. Ahora, ya con todos estos datos, teniendo porcentajes de población, porcentajes de ingreso, y sabiendo cuáles son los estratos, ¿sí? Puede ser que les den solamente 2 estratos, que sean clase baja y clase alta únicamente, o clase media y clase alta, ¿sí? Puede pasar. Igual la suma tiene que dar 100%. Vamos a pasar a ubicar esto en el gráfico que es de la curva de Lorenz. En general les dan, o para comparar dos países, ¿sí? Digamos Argentina, Brasil, o no sé, Brasil y Bolivia,
por decir algo, o dos momentos en la historia, ¿sí? Por ejemplo, 2010 y 2022, después de la pandemia en la que hubo tantos fallecimientos, qué pasó con la economía para saber cómo está ahora la distribución del ingreso. Se comparan dos momentos en la historia dentro de un mismo país, ¿sí? ¿Qué es lo importante acá? Yo voy a ir haciendo mientras les cuento. Lo importante de estos gráficos de la curva de Lorenz es que ustedes sepan primero reconocer los estratos sociales, y lo segundo en el gráfico es que tienen que saber qué representa la recta de 45 grados que se grafica, bueno, en este gráfico, valga la redundancia, que se realiza en este gráfico. Uy, me quedó más grande. Bueno, no importa. Yo se los marco ahora. Así lo vemos. Bien. La recta esta de 45 grados es una recta de equidistribución. ¿Qué significa equidistribución? Que es una recta ideal, también capaz que la encuentran así en la teoría. Recta ideal es una distribución ideal, o sea, en donde todo es parejo, donde al 1% de la población le corresponde el 1% del ingreso. No hay clase baja, media ni alta, ¿sí? Todos son iguales, digamos. Bien, la curva, cuando ustedes vayan a ubicar los puntos, la curva que está más cerca de la recta de equidistribución es la que representa mejor distribución del ingreso, ¿sí? Si están comparando dos países, Argentina-Brasil, digamos que la de Argentina está más cerca de la recta de equidistribución, entonces ustedes van a decir que Argentina tiene una distribución más equitativa del ingreso comparada con Brasil, ¿sí? Si están comparando dos momentos de la historia diferentes, 2010, 2022, y la del 2010 está más cerca de la recta, van a decir que es la de mejor distribución, la del año 2010, porque está más cerca de la recta de equidistribución, comparada con el año 2022. Ahora se los muestro. Bien. Esta es la recta de equidistribución. ¿La tienen que graficar? Sí, porque es en la cual se van a basar para decir cuál es su justificación, ¿sí? Y le tienen que poner un nombre también. Recta de equidistribución. Y acá, que me acabo de acordar, no es X distribución, es X de equitativo, ¿sí? Una vez un chico hizo eso, no le descontaron nada, pero se lo marcaron así como el nombre en rojo de que se había equivocado en el nombre. Equidistribución, ¿sí? De equitativo. Bueno, yo voy a marcar los porcentajes, así les muestro. O sea, así queda prolijo, si no, yo por ahí les muestro y digo, bueno, esto puede quedar así, y, o sea, al tuntún, digamos, dándole un ejemplo y diciendo, bueno, esto quedaría así, más o menos, y por ahí me dicen, no entendí porque no estaba bien el gráfico. Así que bueno, lo voy a hacer más prolijito. Bien, si tienen dudas de lo que vimos hasta ahora, o sea, termino esto y ya terminaríamos lo que es problemas económicos. Como les dije, es sencillo, o sea, lo vieron, hizo cuantas, de hecho es más fácil. Así que si tienen preguntas, me dicen. Ahora sí, yo tengo una duda Sí, sobre frontera. sí, Bueno, decime. en el trabajo práctico ¿Mm? nos pedían, en el punto 2, nos pedían, bueno, selecciona dos bienes a partir de la gráfica
la gráfica de una curva de transformación con costos de oportunidades crecientes, muestra en el gráfico las siguientes situaciones. Sí. Y en una pedían, se observan mejoras en la educación, formación y educación profesional. Y eso yo no entendí, o sea, cómo graficar El- eso. Educación profesional tiene que ver con el capital humano, ¿sí? Con el trabajo, digamos. Claro, Entonces, si hay una mejora en un factor que es el trabajo, va a haber un aumento en la frontera de posibilidad de producción. claro. ¿Entendés? Sí, sí, Cualquier mejora va a representar un aumento. sí. Y hay otra que dice, miembros del CONICET permite mejorar la competitividad en la producción de algunos de los bienes. Mejorar la competitividad. Ah, esa ahí me mataste. Me preguntaste si quería mejorar la competitividad. Eh, del CONICET. hmm, ¿Qué puede ser? Pasa que estamos hablando de producir. La competitividad de un producto tiene, a mi manera de ver, tiene que ver con la venta y comparado con otros bienes a la hora de venderlo. En esa tengo dudas. La verdad que no, y no recuerdo tenerlo en mi dossier. Si querés, lo busco y les paso por el grupo. ¿Dale? Bien, bien. Gracias. Dale, gracias. Bueno, me mataron eso. Ese ejercicio lo hicimos. Uy, parece que alguien te estaba respondiendo. Se desplace hacia la derecha la curva. Ah, bien. Hacia la derecha, o sea que también es una mejora, digamos, en los factores sería. Así como el de educación que dijimos hace rato. Entonces representaría que la curva se desplaza. Hacia la derecha son los aumentos, hacia la izquierda sería hacia el origen, son las disminuciones, ¿sí? Eso es algo que no les expliqué. Hacia la derecha aumentos, hacia la izquierda disminuciones. Me mato la de CONICET. No me lo imaginaba. Bueno, si tienen la justificación, sería genial que me la escriban, o que si me la quieren decir, porque no la estaría razonando yo. Bueno, siguiendo con el ejercicio, ¿qué tienen que hacer? En los ejes, población e ingreso, ¿sí? Ahí. ¿Puede ser ingreso acá y población acá? Sí, tranquilamente, no hay ningún problema. Y, bien, acá tenemos, voy a marcar de a 2, 20, 30, 40, 60, 80 y 100 sería esto. Acá es 20, 40, 60, 80, no me equivoqué. 20, 40, 60, 80, está bien. Y 100. Bueno, otra cosa que tienen que tener en cuenta y que se equivocan por ahí y el gráfico ya no les queda bien. Primero ubicamos la clase baja, ¿sí? Tenemos la clase baja, 40% de población, 15% del ingreso. 15% del ingreso, si esto es el 10, debe estar por acá. 40% de la población, miren acá, el punto. Ah, me da por arriba. Por la combinación que hice. Bueno, la vamos al revés. Esto es ingreso y esto es población. Así lo ven como lo ven en la teoría, que se acerca más a este ejercicio que tengo acá. ¿Sí? Esta es la recta y las curvas van por abajo. Entonces, este eje es el de ingreso y este eje es el de población. Bien, entonces tenemos ingreso 15%, que sería por acá, y la población es el 40%. El punto estaría más o menos por acá. ¿Sí? Ahora, nos toca el segundo estrato, que es la clase media. ¿Sí? 40 y 40. ¿Qué pasa? No tienen que ubicar 40 y 40 porque nos da dentro de la curva, o nos puede dar por arriba. Capaz que nos da acá, pero está mal hacer eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sumarle al primer punto
los datos del segundo. O sea que si en el primero teníamos 40 de población y ahora tenemos que ubicar al otro 40, tenemos 80. Entonces, a 80 le va a corresponder, teníamos el 15, más el 40 que nos toca ahora, son 55. Esto es 50, 55 está por acá. Así que el punto estaría más o menos acá, ¿sí? A ver. Y esto es 80. Y un poquín más allá. Bien. Ese es el segundo punto. Entonces, esto es algo súper importante, se tiene que sumar. Al primero le suman el segundo, tanto en población como en ingreso. Y el tercero, como suman 100, es el punto este. ¿Sí? O sea, a 80 le sumamos 20, nos da 100. A 55 le sumamos 45 y nos da 100. Ese es el último punto de la curva, ¿sí? Nace en el origen, ¿sí? Porque el 0% de la población le va a corresponder 0% del ingreso. Marcan los otros dos y el último va a ser este. Esa es otra cosa de la que se pueden guiar para saber qué están haciendo mal. Si marcan el 20 y el 45, 20 de población, 45 de ingreso, digamos que está acá, ¿sí? Voy a hacer con lápiz. Voy a marcar mal, ¿sí? A propósito. 40 y 40 está acá. ¿Sí? El primer punto es el que marcamos acá. 40 y 40 es este. Y este es 20, 45. Eso nos da una curva así. Eso está mal, las curvas no son así. De este gráfico, las curvas no son así. Bueno, los puntos correctos son los que están en rosado. Los unen, ¿sí? Algunos lo hacen con regla, o sea, esta unión de puntos. Yo prefiero no. ¿Sí? Y ahí tenemos la primera curva. ¿Por qué les digo la primera? Porque en general les dan dos. Ya sea en el enunciado o después en los puntos que les van pidiendo hacia abajo, A, B y C. Bueno, por lo general aparece otra curva. Quiero que quede claro esto de sumarle al primer punto el segundo y que el tercero es 100-100. Es súper claro para que el gráfico les salga. Porque si no, como les mostré hace rato con lápiz, les va a salir cualquier cosa. Bueno, después nos decía el ejercicio, ya me fijo ahora. El sector de ingresos más bajos recibe el 15.000 pesos adicionales detraídos del estrato más alto. Bueno, acá pasó algo genial en la distribución, que detraímos, ¿sí? Del ingreso, del sector de ingresos más altos, que es la clase alta, 15.000 pesos y se los damos a la clase baja, ¿sí? Perdón. De nuevo vamos a los cálculos. Tendríamos que hacer de nuevo la regla de tres simples para obtener los porcentajes, ¿sí? Si a la clase alta, que tenía 90.000, ahora va a tener 75. La clase media queda como estaba, 70.000. Y la clase baja va a obtener esos 15.000 que le sacamos a la clase alta, ¿sí? El total sigue siendo 200.000, pero vamos a tener nuevos porcentajes, ¿ok? A ver, tendríamos que hacer de nuevo las reglas de tres simples. Para la clase baja, 45, no lo tenemos. Y para la clase media, que son los dos que cambiaron, ¿sí? Yo ahora les muestro lo que hice. La clase media ahora es 75. Bien. Hacemos de nuevo, para el punto creo que es C del parcial, de este ejercicio de parcial. Hacemos de nuevo las reglas de tres simples
estos son los montos que cambiaron, ¿sí? La clase alta ahora recibe 75 y la clase baja recibe 45. Regla de tres simples para obtener los porcentajes. 45 dividido 2 es 22,5. Por ciento va a ser esto. Y 75 dividido 2 es 35, 37,5. ¿Sí? Ahora tenemos porcentajes con decimales. Esto se hace de nuevo. Entonces vamos a tener población e ingreso. Los porcentajes de población no cambiaron, sí, tenemos 40%, 40% y 20%. Lo que sí cambiaron es el nivel de ingresos. Para la clase baja es 22,5. La clase media sigue igual. Y la clase alta ahora es 37,5. Ambos nos siguen dando 100%. Si algo está mal, por favor díganme. 100. ¿Sí? Tenemos 100 de población, 100 de ingreso. Y nos queda ubicar dentro del gráfico estos nuevos puntos. ¿Sí? Yo lo voy a hacer con otro color. Al ser con decimales es más aproximado porque, bueno, ustedes pueden hacer el gráfico más grande, así es más fácil, porque cada uno de los milímetros de la regla representaría 1 milímetro, un decimal. Pero bueno, yo lo voy a hacer aproximado porque mi gráfico es más chico. Va a depender de la escala que utilicen. Entonces, primero la clase baja, después la clase media y después la clase alta. Clase baja. 40% de la población recibe el 22,5 del ingreso. 20 está acá, 30 está acá, así que el 22 está un poquito más arriba. Sería por acá más o menos. ¿Sí? Sumamos al 80% de la población, le corresponde el 40% más este que ya habíamos sacado, o sea, el 62,5%. 60 y 62 quedaría más o menos por acá, ¿sí? Y el 80 acá, así que el punto está más o menos acá, ¿sí? Y el último es 100 y 100. Mismo punto. Unimos desde el origen los nuevos puntos y tenemos las dos curvas con lápiz, la que estaba mal, ¿sí? Tenemos la nueva curva y las dos curvas juntas para compararlas. ¿Cuál es la de mejor distribución? La de celeste, porque está más cerca de la recta de equidistribución. Aparte, ya cuando hicimos números ya vimos que si aumentó el ingreso, el porcentaje de ingreso para la clase baja ya es algo bueno, digamos, es una mejor distribución del ingreso. Así que bueno, voy a hacer que vean de nuevo el gráfico por si no le sacaron captura. Si tienen dudas y no se necesitan ver, o tienen dudas de, por ejemplo, si acá en vez de 22,5 les dio 60, y está bien el cálculo, y está bien todo, pueden hacer de nuevo este cálculo, porque capaz no vi un ejercicio así, pero se los digo. Capaz que con esto de la nueva distribución, ya la clase media pasó a ser clase alta, puede ser, o que o que ya no se divida en tres, sino en dos estratos. Así que bueno, eso fíjense.
si bien esta tiene más cálculos que hacer, de acuerdo al ejercicio que les den, es bastante sencillo a nivel gráfico porque ustedes ven la recta que está más cerca de la recta ideal o de equidistribución y saben que es la curva con mejor distribución del ingreso. Y ahí termina este tema. Bueno, ¿alguna otra duda aparte de frontera que me dijo Emanuel? Yo sé sí. Sí. En el punto que estamos analizando de la curva de Lorenz, punto B, dice, menciona otro indicador que nos permite analizar la distribución de los ingresos y analícelo. Sí, eso no se los dije, perdón, yo me lo salté. Ese es el coeficiente de Gini, ¿sí? Eso es muy teórico, ¿no? Si bien se la enseñan la fórmula, que es ¿Con una integrales? fórmula... No, tiene que ver con... Sí, por eso les digo, les dan la fórmula, pero no les enseñan a calcularlo, digamos, ¿sí? Por lo menos no en esta materia. Pero es el coeficiente de Gini, tienen que decir que es el coeficiente de Gini con G, y si el coeficiente se acerca a 0, ¿sí? Digamos que, o sea, el coeficiente puede darles entre 0 y 1, ¿sí? El resultado. Si se acerca a 0, digamos un 0,3, significa, al estar más cerca de 0, que la distribución es más equitativa, ¿sí? 1 es totalmente inequitativa y 0 es equitativa totalmente, ¿sí? Si se acerca más a 0, estamos hablando de una distribución más equitativa. Si se acerca más a 1, estamos hablando de una distribución menos equitativa, ¿sí? O más inequitativa. Se los muestro en el gráfico. Si calculáramos el coeficiente de Gini, que repito, les dan la fórmula, pero no les enseñan a calcularlo porque tiene que ver con las superficies de las curvas, ¿sí? Pero bueno, para esta curva celeste, el coeficiente de Gini tendería, estas son posibilidades, porque como no lo estamos calculando, tienen que hablar como el resultado sería, el resultado podría tender, ¿sí? Porque como no lo estamos calculando, es una posibilidad, ¿sí? Digamos que el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini para la curva, esta la llamemos A y a esta la llamemos B. Para la curva A, ¿sí? Tendería a 1. Digamos que sería 0,7. Por dar un ejemplo, acá ustedes tienen que dar un número más cercano a 1, ¿sí? Esto significa que la distribución es menos equitativa. Sería el gráfico de la curva A. Si lo ven gráficamente, está más lejos de la recta ideal, ¿sí? Y para B, podemos decir que el coeficiente tendería o podría ser cercano a 0, podría ser 0,3, significa que es más equitativo. Bien. Si le preguntan, les dicen que expliquen qué es el coeficiente de Gini, ustedes tienen que decir que es un coeficiente que mide las superficies dentro del gráfico de la curva de Lorenz, que puede dar dos resultados, puede dar resultados entre, 0 y 1, que los resultados cercanos a 0 representan una distribución más equitativa, los resultados cercanos a 1 o tendientes a 1 representan una distribución menos equitativa. O sea, eso lo tienen que explicar, digamos, como explicar qué es el coeficiente de Gini. Y ahí pasan al ejercicio. Para este ejercicio o para este ejemplo, el coeficiente de Gini de la curva A, como les puse yo, sería 0,7. Ustedes dan un número, pueden elegir 0,73 si quieren, que representaría una distribución menos equitativa del ingreso, ¿sí? Y para la curva B, el resultado
sería 0,38. Y al tender o acercarse más a 0, representa una distribución más equitativa. Eso es todo del coeficiente de Gini. Yo tengo acá, y no tengo la fórmula, pero era A más B sobre A, si no me equivoco, la fórmula, pero es de superficies. Repito, no les enseñan a calcularlo, solo les enseñan qué es y qué representan los resultados posibles. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Tienen más dudas, chicos? No me fijé más el chat, a ver. No, al parecer no. Bueno, así terminaríamos. Estos dos ejercicios son de parcial, ¿sí? No encontré un ejercicio en parciales de isocuantas, pero es que es tan sencillo que no lo toman. Y si les toman isocuantas, les van a tomar algún otro de los problemas económicos, seguramente. Pero bueno, bueno, acá ya empezamos a ver cuáles son las posibilidades que van a tomar en el parcial. Si toman isocuantas, va a ser algún otro punto va a estar un poquito más difícil, porque isocuantas no lleva tanto tiempo, entonces se complica en otro punto. Pero en general lo que más aparece, les hablo porque parciales hay un montón del año, no sé, 2003 creo que había parciales. Si bien se actualizó un montón el banco de apuntes, de conciencia y todo, lo más recurrente es frontera y curva de Lorenz. Así que, bueno, acá terminaríamos, chicos. Creo que no tienen más dudas, no me dijeron nada. Así que espero que se haya entendido. Les expliqué de todo. Así que bueno, nos encontramos en la próxima. Yo creo que vamos a hacer un repaso de esto y vamos a ver mercado. Que como les dije a los que entraron primero a la clase, yo empiezo por ahí porque me parece muy importante. De hecho, es el punto que vale más dentro de un parcial. Igualmente vamos a hacer un repaso, ¿sí? Fue un poco más teórico, por así decirlo, en la clase pasada. Ahora vamos a hacer ejercicios en la próxima. Así que bueno, acá terminaría la clase. Creo que quedó todo claro, por lo que me dicen, por Sí, lo que sí, no me dicen. que me ayudó bastante. Muchas Genial. gracias, Jessy. Chicos, no, de nada. Nos vemos la próxima.